¿Crees que en España se aplica bien la perspectiva de género? Obviamente se trata de una pregunta retórica cuya respuesta es no. La siguiente pregunta sería ¿por qué no? Se podría decir que se aplica mal por intereses, para conseguir dinero de Europa manipulando a la población, generando problemas que les interesa mantener e incrementar precisamente para optar y obtener ese dinero. Este podría ser el resumen fácil. En primer lugar, este texto pensé que sería rápido y corto porque, aunque se pueda pensar que es un tema muy complejo, en esencia es bastante sencillo. Pero sencillo de verdad, no sencillo del modo en que los políticos tratan de simplificar las cosas de forma errónea y metiendo la pata con leyes mal hechas. Sin embargo, me confundí al pensarlo porque el trasfondo profundo y el odio que se esconde detrás de estas ideas, en las que existen unos movimientos con dudosas intenciones, no es tan sencillo ni de plasmar ni de entender. Porque detrás del movimiento neofeminista, que debería llamarse hembrista porque del feminismo de igualdad no queda prácticamente nada, se está escondiendo un preocupante odio, un odio profundo hacia el hombre. Odio cada vez más patente y que asusta más, que solo generará más problemas y que les viene bien, que causalidad, para conseguir más dinero de Europa. Viendo vídeos de entrevistas a mujeres de varios youtubers, entrevistas sobre este tipo de temas de género, machismo y heteropatriarcado, me resultó sumamente llamativo el observar cómo la mayoría de las entrevistadas estaban a favor del feminismo tal y como se viene postulando y creían fervientemente en el tema. Sin embargo, parecían ser muy pocas, a tenor de sus opiniones, las mujeres que verdaderamente se habían informado de lo que significa la llamada perspectiva de género. La mayoría de mujeres entrevistadas, por no decir todas o casi todas las que aparecían en los vídeos, no solo no sabían explicar con palabras bien el concepto, sino que además tenían las ideas totalmente confundidas y mezcladas. Exponían un amasijo de ideas, junto a una especie de odio e ira que se despertaba en cuanto notaban que, de alguna forma, el entrevistador no estaba de acuerdo con sus postulados o cuando las hacía ser conscientes de sus contradicciones, llegando a violentarse si no se les daba la razón. Tanto se ofuscaban que llegaban a expresar opiniones airadas e incluso a tildar de machista al entrevistador, haciendo este casi siempre oídos sordos o tratando de contestar educadamente, a pesar de haber recibido un insulto. Algunas llegaban a mostrar, muy a las claras, un claro odio hacia el hombre y hacia el género masculino en general, un odio muy patente precisamente cuando se tocan temas concretos como por ejemplo el tema de los puestos de relevancia o de poder en el trabajo. Y es que pareciera que todo el mundo está capacitado para ser jefe, que cualquier mujer cogida al azar lo está, porque están muy resentidas por no serlo, un tema que literalmente parecía hacerle hervir la sangre. Supongo que se le aunará el resquemor que todos tenemos a los jefes, casi por norma, sumado a que son hombres, lo que genera un cóctel explosivo. Todas estas reacciones y formas de entender la perspectiva de género, en esencia, ponía a las claras que para esas mujeres entrevistadas parecía tratarse más de un tema de puras creencias, una especie de confianza ciega en la mujer, por el mero hecho de ser mujer, y no algo estudiado a nivel individual profundamente. Y se me quedó la sensación de que actúan como un grupo o una masa teledirigida por dogmas implantados, más que como personas con creencias reales que piensen por sí mismas. Y algunas incluso, las menos, cuando eran cogidas en claras contradicciones, variaban de opinión tras las preguntas del entrevistador en tiempo real, algo bastante tragicómico porque, además de ser las únicas que realmente razonaban, capaces de entender la contradicción, ponía a las claras la poca profundidad real de sus ideas. Para entender este ensayo o argumentación, hay que entender en primer lugar a qué se refiere la ONU cuando habla de perspectiva de género, entenderlo bien y de forma profunda. La perspectiva de género estudia los mecanismos para identificar situaciones en donde los condicionantes diferenciales entre hombres y mujeres no sean físicos o naturales, sino únicamente sociales o aprendizajes que vendrían impuestos o programados del pasado. Además del estudio, se incluirían las acciones que deberían emprenderse para actuar sobre dichos factores no físicos detectados, para después crear las condiciones que permitan avanzar en una construcción de igualdad en dicha causa no física. Eso dice la ONU y quiero remarcar que se habla de causas no físicas. Pues bien, en España esto funciona totalmente al revés. Lo que están haciendo es precisamente meter cupos para las situaciones en donde existen limitantes físicos obvios y manifiestos, como por ejemplo en cuerpos del Estado como policías o bomberos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se actúa precisamente en donde hay condicionantes físicos y en donde no se debería de actuar? Creo que puede deberse a que son de los pocos lugares en donde pueden rascar algo, entre comillas, dado que la igualdad en aspectos no físicos está conseguida desde hace ya varias décadas en España.
Igualmente parece importarles mucho y hacer un gran hincapié en las carreras y estudios en donde hay más mujeres que hombres, viceversa. Quieren modificar estas estadísticas con ingeniería social y de forma totalmente forzada, sin entender que las elecciones de dichas carreras por parte de la gente, y aquí incluyo a los hombres, se debe a muchos más factores que a condicionantes sociales de género. Estas elecciones sobre el futuro personal de cada individuo, que son de las decisiones más importantes en la vida de una persona, apuntan mucho más a condicionantes físico-cerebrales que condicionantes de género. Y de ser sociales afectarían a ambos sexos, no únicamente a la mujer, porque se trataría de condicionantes más que nada laborales y económicos, idea que luego desarrollaré. Parafraseando concretamente el texto de la ONU. El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. En España no se está beneficiando por igual al hombre y a la mujer como reza la ONU, sino que se crean cupos en los que se prima a la mujer incluso existiendo condicionantes físicos obvios, cupos de género femenino o LGTBI, creando una especie de fobia para con las personas hetero que nunca son objetos de cupos, creando un agravio comparativo, yendo mucho más allá de lo que se debería. Porque además dan una importancia excesiva a la sexualidad, importancia que no debería tener entre personas adultas. La condición sexual de cada uno es libre, y todos somos libres por la Constitución desde hace muchos años. Esto denota que verdaderamente, los que están ideando todo esto en España tienen problemas de índole sexual. ¿Por qué no existen cupos para hombres en los trabajos donde hay más mujeres que hombres? ¿Por qué no se fomenta que los hombres accedan a carreras que han sido históricamente para mujeres? ¿Por qué solo se hacen cupos y se destina dinero para gente de minorías? ¿Por qué no hay cupos para mujeres en lugares donde los hombres son mayoría real? Si lo que quieren es igualdad y siguiendo sus razonamientos, deberían igualmente haberlos para todos. Sin embargo, excluyen por norma al género masculino heterosexual, a la normalidad, entre comillas, tratando de meter en sus creencias a las mujeres heterosexuales, lo que genera división y problemas en este tipo de relaciones. Parte del incremento de los problemas de violencia de género, que no han hecho otra cosa que aumentar desde que se están aplicando erróneamente estas políticas, es su culpa directa. En definitiva, las personas heterosexuales y los hombres parecen quedar fuera de todo lo que supone igualdad, porque supuestamente son los privilegiados, quedando claro con todo esto que, en sus ideas sobre el género, diametralmente opuestas a la igualdad y a lo que reza la ONU por tratarse de un movimiento hembrista y sesgado en esencia, todo gira en torno a una supuesta inferioridad de la mujer que debe evitarse a toda costa. El objeto final es el de suplantar al hombre y los patrones heterosexuales, que en su ideario son los negativos y los malos, tratando de invertirlos e invertir los roles de poder. Sin embargo, parecen no entender que el poder no lo tiene el hombre, sino que el hombre viene siendo la mayor víctima del sistema históricamente y con una gran diferencia, siendo históricamente el que ha cargado con el peso de las familias, muriendo siempre más jóvenes en los trabajos más duros y sacrificándose por sus mujeres e hijos. Además, lo que se quiere implantar en Europa no es preponderancia femenina sino igualdad, por lo que España va claramente desalineada con Europa. Y en el fondo, todas estas manipulaciones parecen ir encaminadas a mostrar a Europa una cara externa distorsionada de España, una cara mucho más fea y mala, para conseguir dinero de ayudas europeas, como ya se han recibido estos últimos años, lo que además venden socialmente como un triunfo siendo una manipulación y una especie de robo a varios niveles. La estructura del cerebro del hombre y la mujer son distintas, es algo demostrado. No pensamos igual, no maduramos igual ni en paralelo y a nivel medio tenemos características que nos permiten desenvolvernos mejor a cada sexo en unas áreas concretas. Sin embargo, hacen caso omiso a la ciencia cuando les conviene, como en este caso concreto, porque les desmonta lo que tratan de vender, que no va en línea con las premisas de la igualdad. El que se incrementen los problemas les va como anillo al dedo para conseguir dinero externo, de Europa, pero internamente es un robo de derechos a una parte de la población, además de un robo económico y vital cuando esa parte de la población puede ser llevada a juicios o perder su vida de un día para otro. Otro día hablaremos del por qué no se pueden cimentar estos robos a Europa con muertes de personas en tu país, generando leyes que incrementan los problemas y las desigualdades, algo que es un crimen.
Desde luego, se podría decir que estamos ante un ejercicio de manipulación totalmente antiético por varias vertientes. Sobre la libre elección de las mujeres para con sus estudios y su vida, también dista mucho de ser algo condicionado por el género en la España actual. Las neofeministas o hembristas tratan a las mujeres como si no tuvieran consciencia de sus actos y fueran todas víctimas de un sistema heteropatriarcal que les hubiera condicionado a un extremo de casi suplantación de la personalidad, algo que además de ser una invención, es una falacia que no se cree nadie que tenga estudios básicos. Esto supondría, si así fuera verdaderamente, que las mujeres, en definitiva, no tendrían capacidad de decisión propia ni libre albedrío. Serían personas que dependerían de guía y protección por un condicionamiento desde la infancia, casi como si llevasen un burka invisible, por ese hipotético heteropatriarcado que sería aplicable a todo y no a circunstancias muy concretas como reza la ONU. Es de alucinar, porque parece un argumento sacado de una novela distópica, algo surreal, y no solo porque traten de inculcarnos ese tipo de ideas, sino que se haga desde un ministerio y desde organismos del Estado, e incluso se pretenda inculcar en las escuelas. Porque son argumentos sin base científica y que suenan a pseudo-religión peligrosa. La realidad es que, actualmente, el único condicionamiento que existe es el de las salidas laborales una vez terminada una carrera, que es exactamente lo mismo que les ocurre a los hombres en la España actual. Y realmente no tan actual, porque esto lleva pasando y siendo así ya varias décadas, porque las carreras son elegidas, la mayoría de las veces y por ambos sexos, en mucha mayor medida por sus salidas laborales que por cualquier otra cosa. Tiene incluso más peso la salida laboral de una profesión que las vocaciones de las propias personas. Y da la causalidad que donde suele haber más trabajo es precisamente en hospitales y colegios en España, por lo que en todo caso se trataría de una elección en base a seguridad laboral futura, y es por lo que las mujeres copan ese tipo de carreras buscando trabajo rápido y seguro al terminar sus estudios. Por contra, quieren que te creas que esa decisión libre se debe a esa imposición inconsciente heteropatriarcal. El único resquicio de algo heteropatriarcal que queda en España se da solo en determinadas sociedades muy limitadas o totales minorías, como por ejemplo puede ser la sociedad gitana, siendo además un semipatriarcado que está en clara extinción. Lo que realmente parecieran buscar las hembristas es fomentar la guerra de sexos, mujeres fuertes de su bando y alineadas con sus creencias de fe ciega, que no se planteen nada y solo actúen movidas por creencias, y que luchen codo con codo por sus privilegios y no por la igualdad. No les servirían las tipas blandas, entre comillas, que busquen comodidad en trabajos sencillos o que ellas mismas consideran inferiores. Porque si no los considerasen inferiores, no le molestaría que las mujeres trabajasen en esos trabajos cuando lo importante, y la conquista social de la igualdad, es que las mujeres puedan trabajar tanto en eso como en cualquier otro trabajo, incluidos los de relevancia y de poder en donde igualmente hay mujeres y no solo por los cupos, sino por valer para los cargos verdaderamente. Parecen olvidar que todos los trabajos son dignos. En su carrera por el poder contra el hombre, una carrera que no busca la igualdad porque en definitiva quieren un ejército contrario a la igualdad y en contra del hombre, quieren a mujeres hombre que sean tan fuertes o más que los hombres, sobre todo a nivel intelectual. Porque parecieran demostrar con sus opiniones ver al hombre como un ser indigno e inferior, y es como si quisieran demostrar que pueden ser más fuertes tanto física como intelectualmente, con el objeto de machacarlo. Hay que recordar que el hembrismo es lo contrario del machismo. Si el machismo busca la preponderancia del hombre sobre la mujer, el hembrismo busca la preponderancia de la mujer sobre el hombre. Si lo uno no era ético, tampoco lo es lo otro. En redes sociales, el odio al hombre es patente e incluso existen argumentos tan sorprendentes como que el hombre ya no es necesario al existir bancos de esperma, en una demostración de odio total. Leer en Twitter o en otras redes sociales sobre estos temas, para un hombre normal, es complicado de asimilar, porque los corderos neofeministas parecieran más bien verdugos crueles y sádicos, con opiniones y comentarios llenos de odio, violentos y negativos, en donde se deja al hombre únicamente como un objeto sexual en el mejor de los casos, cuando no directamente hablan de sustituirlos por juguetes sexuales. Mujeres que son capaces de decirte a la cara cosas que parecieran sacadas de un general de las SS o del Tercer Reich, y que si las dijera un hombre contra una mujer sería defenestrado.
Igualmente, no se pueden hacer referencias a mujeres sometidas o cosificadas ni en los medios ni en los anuncios, pero son cada vez más los anuncios en donde se someten y cosifican a los hombres, algo que no solo no les parece negativo, sino que además pareciera estar bien visto. Todavía recuerdo, por ejemplo, la campaña Adopta a un tío, entre otras. Si la campaña hubiera sido Adopta a una tía, es probable que la empresa hubiera acabado en los tribunales, por lo que el doble rasero es preocupante y es manifiesto que no se busca la igualdad. El forzar las cosas y llevarlas a los extremos a los que se están llevando solo genera división y problemas. Porque cuando las injusticias, los dogmas, las mentiras y la manipulación de las creencias de la gente es manifiesta, cuando la fuerza bruta asoma sin verdad detrás, la población se rebela y, con estas políticas de represión casi inquisitorial neofeminista /hembrista, que van más allá de la mera perspectiva de género para tratar de imponer unos dogmas falsos y cupos sin sentido, omitiendo las limitaciones físicas, precisamente suponen un problema para la igualdad. Porque están poniéndose en contra a todos, y en ese todos incluyo a todas, los que no comulgan con sus ideas y modos que por lo general son violentos, incoherentes y poco claros, además de lo contrario a la igualdad real. Lo que da miedo, más que nada, es el panorama para las nuevas generaciones como esto siga por esta senda, este camino abyecto o impío. Será un problema mayúsculo para el futuro de nuestros hijos heterosexuales y para las relaciones humanas hombre-mujer, las cuales parecen odiar porque fomentan todo tipo de relaciones salvo esas. Son nuestros hijos los que van a vivir en un mundo en el que estarán sometidos si no lo cambiamos, en una sociedad violentada y enfrentada, dividida, que les servirá para seguir consiguiendo dinero de Europa mientras se fomenten estas políticas y las medidas europeas sean mal utilizadas por intereses. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campana y comparte. Recuerda que puedes enviarnos tus ensayos a tuensayoanónimo@gmail.com si quieres que lo publiquemos. Seguiremos escribiendo, de forma totalmente libre y sin censura, ensayos sobre todo tipo de problemas, ideas, soluciones, futuro, tecnología y devenir de la humanidad, puede que con algún toque de humor, siempre anónimamente.